En esta mañana me es grato de nueva cuenta compartir la palabra del Señor con el tema el nuevo nacimiento, el nacimiento biológico y el nacimiento espiritual. Y esto nos da margen para iniciar una serie de estudios bíblicos tocante a la teología de la nueva cultura. Pero mientras tanto nos enfocaremos al Evangelio de Juan, el tema particular, el nuevo nacimiento. Para tal situación, para tal tema, amados hermanos y amadas hermanas y todos los que me están escuchando, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a leer 7 versículos de este hermoso Evangelio. Así que, si ya lo tienes, voy a invitarte a ponerte de pie para que juntos leamos los 7 primeros versículos. Después oraremos a nuestro Dios para pedir su dirección a fin de que el Espíritu Santo nos guíe en todo tiempo y en todo momento. Bien, la palabra de mi Dios dice, leamos: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dirigirnos a nuestro Creador en oración. Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y que estás, Señor, en nosotros a través del Espíritu Santo de mi Señor Jesucristo, te doy gracias porque estamos listos para alimentar nuestra alma. Estamos listos para comer de este pan, Señor, que todos tenemos que hacer, que todos tenemos que ejecutar, que todos tenemos que amasar esa harina espiritual, porque este es el pan que alimenta nuestra alma y es la comida que no perece, es la comida que da vida eterna. Padre Santo, solicito la participación, la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo, tanto para mis amados hermanos a nivel iglesia como este servidor, porque tu palabra nos dice, nos exhorta y nos amonesta: separados de mí, nada podéis hacer. Así que, mi Señor, ruego de la manera más atenta que juntos construyamos el edificio espiritual conforme a tu palabra. Gracias por los que ya están presentes, algunos que empezarán a sintonizarnos. Pedimos por ellos, sobre todo los que están fuera de la República Mexicana y algunos que están fuera de nuestra ciudad y algunos que están en apuros, en aflicción, enfermedades. Oramos por ellos, Señor. Tú sabes, tú los conoces, y así te dejamos y te rogamos tu bendición a todos. Así que, Señor, bendícenos en el desarrollo de la exposición de tu palabra. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, y todos los hijos de Dios decimos amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Hace rato dije que hoy nos toca hablar sobre el nuevo nacimiento, amados hermanos. Es necesario poner en contexto, decía o dice aquel tabasqueño: no hay texto sin contexto. Y así es.
El Señor Jesucristo, amados hermanos, acaba de asistir a la fiesta grande de Israel, la fiesta de la Pascua. Toda la semana Israel estuvo de fiesta, pero no vayan a creer que es una fiesta desordenada, una fiesta donde a final de cuentas se resume un herido, 2 heridos, hasta muertos. No, nada de eso. Son fiestas solemnes, son fiestas especiales, son fiestas, amados hermanos, en donde la gente se reúne para regocijarse en las cosas del Señor, así como el pueblo de Dios en la actualidad se reúne y convive y tiene una gran fiesta. Entonces, la Pascua acaba de terminar. La gente empieza a regresar, cada quien a su lugar. Y nuestro Señor Jesucristo, en ese lapso, en ese periodo, en ese tiempo, aprovechó en el templo a enseñar la palabra de Dios. En el templo a alimentar a la audiencia. En el templo a compartir las palabras de su Padre y Padre nuestro por adopción. Pero no solamente eso, amados hermanos, eso es en el nivel de enseñanza, pero también en las cosas, en los asuntos prácticos. Le trajeron enfermos, le trajeron gente que tenía espíritus inmundos en el corazón de aquellas personas, y el Señor Jesucristo sanó a los enfermos, exorcizó, por decirlo de esa manera, a los espíritus y dejó sano y dejó sana a la enferma, al enfermo, a todos ellos les dio su bendición. Así que el pueblo estaba anonadado no solamente con las enseñanzas de mi Señor Jesucristo, sino por las acciones de bondad, por las acciones de milagro que la gente había visto en las manos poderosas de mi Señor Jesucristo, y cómo la gente enferma, sobre todo los paralíticos, se levantaban, y cómo los ciegos le eran abiertos los ojos, miraban y caminaban sin ningún problema. Todo eso y demás señales el Señor Jesucristo hizo durante ese periodo celebración de Pascua. En ese contexto, amados hermanos, en ese contexto, en ese panorama, en ese escenario, se presenta un varón. Y por eso dice la palabra del Señor: había un hombre, dice el versículo 1, había un hombre, Juan 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Vino a Jesús de noche. Nicodemo, amados hermanos, visita a nuestro Señor Jesucristo ¿de día o de noche? De noche. ¿Y te has preguntado alguna vez por qué es que Nicodemo visita al Señor Jesucristo de noche? Y tú vas a decirme: pastor, no tenía tiempo en el día. Y tú vas a decir: es que Nicodemo estaba muy ocupado. Y tú vas a decir: es que el calor ya había bajado de intensidad y era el momento propicio para visitar al Mesías. Pues no, hermanos, no. Cuando la palabra del Señor dice, cuando la palabra de mi Dios dice: vino a Jesús de noche, había varias razones por las cuales Nicodemo visita al Señor Jesucristo de noche. Una de las razones, de 3 o 4 que voy a mencionar, una de las razones, amados hermanos, es porque el concepto en torno al Señor Jesucristo
de parte de los académicos era un concepto, era un calificativo para el Señor Jesucristo de un hombre que no pisó la universidad. Ese es el primer elemento. Tú, Nicodemo, doctor en la ley y de los profetas, vas a visitar a un varón que no puso un pie en la universidad. El segundo, amados hermanos, el Señor Jesucristo era calificado con términos peyorativos porque mi Señor Jesucristo no presentó un proyecto para el pueblo judío. No presentó un proyecto a la comunidad judía para auxiliar, para ayudar, o a lo mejor para liberar políticamente a los judíos de mano de los romanos. Tercero, amados hermanos, es que el Señor Jesucristo, cuando se dirigía a ellos, muchas veces le decía: ustedes están mal. Sí, son doctores de la ley, son magistrados, pero carecen del conocimiento preciso del Señor. Y amados hermanos, cosas por el estilo, el Señor Jesucristo no era bien visto. Entonces, Nicodemo, amados hermanos, para no ser criticado por sus compañeros, para no ser censurado por la gente que él conocía y al grupo a que él pertenecía, buscó un espacio oscuro, solitario, para visitar al Señor Jesucristo. Pero, amados hermanos, cuando la palabra del Señor dice: y vino a Jesús de noche, lo que yo veo en Nicodemo, amados hermanos, es que Nicodemo tiene deseo de platicar con el Mesías. Nicodemo desea platicar con el Hijo de Dios. Nicodemo, amados hermanos, tiene ganas de dialogar con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, Nicodemo se despoja de toda vanidad académica. Por lo tanto, Nicodemo se despoja de todo aquello que se llama orgullo, vanidad. Y Nicodemo dice: a mí no me importa que me critiquen. A mí no me importa que me digan que voy a entrevistar a una persona que no ha estado en la universidad. Yo voy a entrevistar al maestro. Amados hermanos, qué bonita determinación de Nicodemo. Qué bonita decisión de Nicodemo, que toma una decisión, más tarde lo voy a comentar de otra forma, otra manera, de tal suerte que esa decisión dice: a mí no me importa lo que me diga la gente, yo voy a entrar a la casa del maestro allá en Jerusalén y voy a platicar con él. Amados hermanos, es muy interesante que la mayoría de la gente no quiere acercarse a las cosas de Dios. La mayoría de la gente no quiere acercarse a la persona de nuestro Señor Jesucristo por el qué dirán. Por el qué dirán. Amados hermanos,
yo quiero indicarte que el Señor Jesucristo siempre estará dispuesto para recibirte si lo buscas. Buscad y hallaréis. Pero lo que me llama la atención es que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él no ve, amados hermanos, tu cabeza. Nuestro Señor Jesucristo no ve el conocimiento que está en tu cabeza. Mi Dios, amados hermanos, no le interesa tu cabeza, que es sede de conocimientos, de múltiples conocimientos, ya sean conocimientos universitarios o no universitarios, ya sean conocimientos de otra institución. No, Dios no le interesa tu cabeza. Dios le interesa tu corazón. Dios le interesa tu corazón, el conocimiento que hay en tu corazón. Y tú dices, pastor, ¿también mi corazón tiene conocimiento? Sí, amados hermanos, por lo menos 6 asuntos, 6 factores, 6 tendencias que involucran, que cobijan, que están ahí en el corazón. Ahora, si tú abres tu Biblia en el Evangelio de Mateo y el capítulo 15, dice la palabra de mi Dios que del corazón, fíjense qué cosas abriga el corazón, amados hermanos. Del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen la fornicación, el homicidio. Del corazón salen los malos pensamientos. Pero déjame leer con exactitud lo que dice la palabra de mi Dios. En el capítulo 15 del Evangelio de Mateo y el verso 19, amados hermanos, y el verso 19, la palabra de mi Dios va a decir lo siguiente. Es Mateo, estoy en Marcos, lo regreso. El Evangelio de Mateo, y dice la palabra del Señor lo siguiente, amados hermanos. Porque del corazón salen, y puedes ir contando cuántas cosas salen, amados hermanos, porque del corazón salen los malos pensamientos. 1, los homicidios. 2, los adulterios. 3, la fornicación o las fornicaciones. 4, los hurtos. 5, los falsos testimonios. 6, y las blasfemias. Ahí están de manera ordenada, amados hermanos. Entonces, mi Dios, amados hermanos, no le interesa tu cabeza. No le interesa tu cabeza. No estoy en contra si tú tienes un título universitario, amén. ¿No lo tienes igual? Mi Dios le interesa tu corazón, el conocimiento que hay en tu corazón. Eso es lo que le interesa al Señor. Y por eso la gente, amados hermanos,
la gente no quiere acercarse al Señor porque el Señor sabe qué cosas hay en el corazón del hombre. Eso quiere decir que el ser humano, teniendo ese recipiente manchado, el ser humano teniendo ese recipiente con esos males, necesita una limpieza. Necesita una limpieza por dentro. Y ese recipiente se llama corazón. Y la única manera para limpiar el corazón no es Fab limón. No, la única forma y manera para limpiar de estas 6 cosas, de estos 6 conocimientos malévolos, es con la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, que derramó en la cruz cuando Él murió por ti y por todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así es, amados hermanos. Así es, amados hermanos. Entonces, Nicodemo rompe las barreras y él dice, sí, tengo conocimiento de esto, aquello, de lo otro, pero eso no me basta. Eso no me basta. Ahora, amados hermanos, dije hace un momento que a mi Señor Jesucristo lo calificaban de un hombre ignorante, de un hombre que no pisó la universidad. Pero si de conocimiento se trata, hermanos, si de conocimiento se trata, de la cabeza, vamos a llamarle de esa manera, de nueva cuenta, amados hermanos, cuando mi Señor Jesucristo tenía 12 años, va a Jerusalén. Pero en esta ocasión, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es llevado por sus padres, porque es menor de edad, no ha alcanzado la mayoría de edad. Mishkuas, creo que se llama un término ahí hebreo, para alcanzar la mayoría de edad. Pero bueno, terminó la fiesta de la Pascua, todo mundo regresa a Nazaret, a Galilea, a Capernaum, a Betsaida, a Sidón. Todo el mundo regresa. Y es una hermosa caravana. Es una hermosa peregrinación. Contentos, gozosos, habiendo alabado al Señor en aquel gran y hermoso templo, hermanos. Enorme templo. Pero ya terminó la fiesta de la Pascua y todo el mundo regresa a su ciudad. María, José, los hermanos de José, los hermanos de María, primos que sobrinos, aunque ella tenía más, o él me parece, o ambos tenían más gente en Belén de Judea pero iba con la familia. Y de buenas a primeras, oye, ¿y el niño? María, ¿dónde está el niño? Por ahí debe venir. Oye, ¿y el niño? Jesús, ¿dónde estás? No. Y empiezan a buscarlo entre las personas que caminaban rumbo a Galilea y no lo encuentran. Y lo siguen buscando durante un lapso de 3 días, amados hermanos. Por lo que José y María, ambos determinan, regresemos a Jerusalén. Regresemos a Jerusalén. Y todo el mundo caminando. Uno que otro por ahí a lo mejor tenía un camello, uno que otro a lo mejor tenía un caballo, un asno, pero la mayoría todos caminando. Y entonces decidieron regresar a Jerusalén
para buscar al Señor Jesucristo, a un niño, en algún lugar, de preferencia en el templo. De preferencia en el templo. La ubicación del templo, amados hermanos, ocupaba toda una manzana. Así que había bastante espacio. El templo enorme, yo no sé, a lo mejor para 5,000, 6,000 personas se hacían varios cultos, quiero pensar. Y estoy narrando esto porque estoy tratando de indicarles que si de conocimiento se trata, estoy en esto. Y después de 3 días, amados hermanos, después de 3 días, al Señor Jesucristo lo encuentran en el templo, amados hermanos. Lo encuentran en el templo, sentado entre los doctores. En el capítulo 2 del Evangelio de Lucas y el versículo 47, vas a encontrar que al Señor Jesucristo de 12 años estaba sentadito ahí y todos los doctores de la ley estaban alrededor de él preguntándole. Las respuestas de mi Señor Jesucristo eran tal que dice la palabra del Señor en el versículo 47 del Evangelio de Lucas capítulo 2, y se maravillaban los doctores de la respuesta del Señor Jesucristo. Se maravillaban. ¿Y de dónde sabe tantas cosas este varón? Por eso, amados hermanos, los calificativos que antes mencioné, de que no querían juntarse con el Señor Jesucristo, de que lo menospreciaban porque no había pisado una universidad, eso no tiene importancia de ninguna índole, porque en este momento el Señor Jesucristo, solamente con 12 años, les pone un estate quieto a aquellos varones de 50, de 60, con barbas largas, con túnicas hermosas y largas, sentadito el Señor Jesucristo les da respuestas que se maravillaban del conocimiento. Por eso, amados hermanos, allá en el Nuevo Testamento, en la carta que Pablo le dirige a mis amados hermanos de Colosas, Jesucristo es la imagen invisible de Dios. Y a los pies del Señor Jesucristo han sido creados las cosas visibles e invisibles. A los pies del Señor Jesucristo han sido creados ángeles para servir al Señor. Todo fue puesto a los pies del Señor Jesucristo. Así que eso de que mi Señor Jesucristo no tenía conocimiento de ninguna especie, falso. Falso, amados hermanos. Sí, es importante entonces, es importante subrayar que si de conocimiento se habla, el Señor Jesucristo superaba a aquellos doctores de la ley. Y más tarde lo vamos a comprobar con este varón. Estoy hablando de Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Entonces, amados hermanos, Nicodemo entrevistó al Señor, o mejor dicho, fue con el Señor Jesucristo, habló con él, no perdió nada, hermanos. A lo mejor lo criticaron, lo más probable es que lo hayan criticado, pero Nicodemo no perdió nada, antes bien, ganó todo.
Y por eso, amados hermanos, y por eso cuando tú lees la palabra de mi Dios en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, y este varón le dice lo siguiente. Ahora vamos a darnos cuenta cómo Nicodemo entra a la casa donde estaba mi Señor Jesucristo y le dice lo siguiente. Estamos en el versículo 2. Después de que dice el versículo 2, vino a Jesús de noche, ya di las razones, y le dijo, Rabí. Y le dijo, Rabí. Ahora, amados hermanos, cuando la palabra del Señor dice, Rabí, el Señor Jesucristo, antes de ser entrevistado, sin duda alguna, que Nicodemo entró e hizo el saludo correspondiente, Shalom. Y mi Señor dijo, Shalom. Siéntate. Siéntate. Le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo. Y Nicodemo comienza diciendo, Rabí. Y Rabí es un título, amados hermanos, que solamente lo tienen los judíos. Para ser rabino, primero hay que ser judío y después hay que ir a la Universidad de Jerusalén, a la Universidad Hebrea. Es la única universidad que da el título de rabino o de rabí, que traducido en el lenguaje gentil, doctor de la ley, no en medicina o de otra área. Doctor, rabí. ¿Qué es lo que veo, amados hermanos, cuando Nicodemo le dice a mi Señor Jesucristo, rabí? Nicodemo le está dando el lugar que merece al Señor Jesucristo. Nicodemo está reconociendo que la persona que está allí enfrente tiene el mismo nivel académico que él y todo el resto de lo que ahorita voy a hablar. Tú como creyente, tú como cristiano, ¿qué lugar le das al Señor Jesucristo en tu vida? Tú como seguidor del Señor Jesucristo, ¿le das el lugar que al Señor Jesucristo le corresponde? Porque Él sí te da tu lugar. Él sí te da el espacio que tú necesitas. Cuando estás enferma, cuando estás enfermo, oras a Él. Y Él te va a responder. No importa el grado académico que tengas. Lo que importa es cómo está tu corazón de limpio para con Él. Y en base a eso, el Señor te va a contestar. Y en base a eso, el Señor te va a dar la respuesta. Pero Nicodemo le dice, Rabí, maestro. ¿Cuáles otras cosas Nicodemo reconoce en el varón de Dios? Le dice, sabemos que has venido de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, sabemos que has venido de Dios, da la impresión, amados hermanos, de que Nicodemo viene representando a todo el clan académico, a toda esa área académica, a todos los académicos. Pero no, hermanos, Nicodemo no viene representando a nadie. Pero él en su inteligencia involucra a los demás. Pero él a nivel personal decidió ir a visitar al Señor Jesucristo de noche por las razones ya expuestas. Entonces él dice, sabemos, sí, para embarrar también a los demás.
Porque dicho sea de paso, algunos o varios de los académicos sí creían en el Señor Jesucristo. Algunos de ellos sí creían en el Señor Jesucristo, pero la mayoría no. Entonces, amados hermanos, sabemos que has venido de Dios. El segundo reconocimiento es que Nicodemo especifica de dónde viene el Señor Jesucristo. ¿Cuál es su procedencia? Amados hermanos, esto es importante subrayar porque muchas de las personas presentes en ese momento no quisieron reconocer la procedencia divina del Señor Jesucristo. Allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, entró mi Señor Jesucristo a la sinagoga y se sentó, como tú estás sentadito oyendo la palabra de Dios, comiendo y saboreando la palabra del Señor. Pero como ya era conocido el Señor Jesucristo, por muchas razones, entonces se levanta el dirigente principal de la sinagoga, un doctor de la ley, y le entrega al Señor Jesucristo el rollo del profeta Isaías. Y él, abriendo ese rollo, se fue al libro de Isaías. Concretamente, el capítulo 61. No estaba dividida la Biblia como hoy en día. Esta división se llevó a efecto más tarde. Pero ahora con precisión nosotros podemos decir, en el capítulo 61 del libro de Isaías, el Señor Jesucristo lee: el Señor me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. El Señor me ha ungido para dar libertad a los que están cautivos. El Señor me ha ungido para fortalecer a aquellos que tienen quebrantamiento de corazón. Y habiendo leído eso, enrolló y se lo entregó al principal, al dirigente de la sinagoga. Eso fue un sábado. Y todos se quedaron mirando unos a otros, y todo, dice la palabra de mi Dios, la vista de la audiencia fue puesta sobre la persona del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo empezó a decir: hoy se ha cumplido esta profecía en mí. Pero lo decía con tanta autoridad, lo decía con tanta ternura, lo decía con tanto amor, que aquellos estaban pendientes que otra palabra podría salir de aquel gran maestro. Todos aquellos estaban al pendiente que otra expresión podría salir para que tocara mi corazón y poder ser edificado con la palabra de aquel varón y de Dios a través del rollo. Y todos estaban atentos de lo que decía el Señor Jesucristo. Pero los incrédulos, los académicos, los doctores de la ley, estaban cuchicheando, murmurando entre ellos, y le dice: oye, toda la gente se fija en él. Sí, dijo el otro. Sí, dice el otro doctor de la ley, pero este es hijo del carpintero. ¿No te has dado cuenta que es el hijo de María? Lo menospreciaban, amados hermanos, por lo que dije antes. Me acuerdo que Felipe, muy emocionado, me gusta Felipe, hermanos, porque
evangeliza, comparte la palabra de mi Dios. Y él va con Natanael y le dice: doctor Natanael, hemos encontrado a aquel de quien ha hablado Moisés y otros varones. ¿Y de quién me hablas? Del Mesías, del Cristo. Y Natanael, habiendo oído que venía de Nazaret, dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Así dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? No, Felipe, no te creas. Eso, para que yo pueda creer, que sea de Jerusalén, que sea de Shiloh. Shiloh es una provincia que se caracterizó en su momento como una ciudad de mucha cultura, de mucho conocimiento. También tiene otra acepción, como en su momento estaré tomando esta palabra de Dios, dándole otro significado. De ahí sí, pero de Nazaret, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? No. Y el Señor Jesucristo oyendo, hermanos, pero no veía, Natanael no veía la persona del Señor Jesucristo. Pero mi Señor Jesucristo conoce tu corazón. Mi Señor Jesucristo conoce tu sentarte y tu levantarte. Mi Señor Jesucristo conoce tus necesidades y está en la mejor disposición de auxiliarte, de ayudarte, de darte la medicina correspondiente, de aliviar tu corazón, de levantar tu ánimo, porque esa es la función de mi Señor Jesucristo, bendecirte. Pero como dije en la predicación pasada, necesitas fe. Necesitas estar convencido que Él es el Hijo de Dios. Y no es el hijo del carpintero, y no es el hijo de María, no es un hombre ordinario, sino exactamente es el Hijo de nuestro Dios viviente. Sí, en aquella ocasión, ya estando el Señor Jesucristo en Nazaret, por Capernaum, si no mal recuerdo, le dice el Señor a los suyos: oye, ustedes que andan por los arrabales, por las colonias de Jerusalén, la gente, ¿qué dice de mí? Dijeron los apóstoles, pues unos dicen que eres Elías, otros Jeremías, otros algún profeta. Y el Señor Jesucristo atento y viendo a cada uno de ellos ahí presente. En todo esto, le dice el Señor, en todo esto que me acaban de decir, ustedes que han estado conmigo y que están conmigo, ¿quién decís vosotros que soy yo? Amados hermanos, un silencio sepulcral. Pasaron unos segundos, que aparentemente fue una eternidad. Y Pedro dio un paso al frente y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amados hermanos, ¿que no todos habían presenciado los milagros del Señor Jesucristo? ¿Que no todos habían visto la potencia de mi Señor Jesucristo, el poder de mi Señor Jesucristo? Sí, lo vieron. Sin embargo, Él tuvo que decir: bienaventurados aquellos que han creído en mí. Porque debo decirles que algunos, a pesar de haberme visto, no creen. Porque Él sabía quién le iba a entregar. Amados hermanos, es una frase hermosa, pero dura. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu convicción para con el Señor?
Nicodemo le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios. Sí, reconoce Nicodemo la procedencia de mi Señor Jesucristo. Allá en el capítulo 16 y el versículo 28 del Evangelio de Juan, la palabra de Dios te dice: yo de Dios he salido. Yo de Dios he salido y regreso a Él. Y regreso a Él. Si te das cuenta que Nicodemo le está dando, amados hermanos, una formalidad categórica a la procedencia divina de nuestro Señor Jesucristo, y él dice: tú no eres de esa tierra. Y el Señor Jesucristo le dice: bien dices, yo salí de mi Padre, he sido enviado por mi Padre para predicarles, para darles a conocer lo bueno y lo malo y la recompensa de cada una de estas cosas. ¿Sí? El Señor Nicodemo dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales. Y por eso dije hace un momento, amados hermanos, las múltiples señales que el Señor Jesucristo hizo cuando estaba en Jerusalén, porque Nicodemo lo iba a recalcar, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. ¿Sí? Y entonces, amados hermanos, viendo Nicodemo el deseo de conocer al Señor Jesucristo, le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Sí, te agradezco que reconozcas mi capacidad académica. Soy igual que ustedes. No, más. Más que tú, Nicodemo, más que tus compañeros muy académicos. Porque ustedes hablan de lo que ven. Porque ustedes hablan de las cosas terrenales. Pero yo, dijo mi Señor Jesucristo, pero yo no solamente hablo de las cosas terrenales, sino también hablo de las cosas celestiales en donde estoy. Y tú, Nicodemo, por muy doctorado que estés, por decirlo de esa manera, no conoces las cosas de mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y has investigado cómo es tu próxima casa. No va a ser un Infonavit por allá, hermanos. No, una casa hermosa de oro. Pero bueno, sí, amados hermanos, y el Señor le dice: Nicodemo, póngase de pie, hermano, por favor, y lea conmigo el versículo 3, capítulo 3 de Juan, que a la letra dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tome asiento. 5 minutos más. Noten ustedes, amados hermanos, el tema nacimiento de nuevo o el nacimiento nuevo. Subtema: diferenciación entre el nacimiento biológico y el nacimiento espiritual. Y en este momento, amados hermanos, que son dos cualidades y dos elementos fundamentales para la teología de la nueva cultura. Y en este momento, amados hermanos, el Señor Jesucristo les dice: Nicodemo, he visto tu corazón, he visto tu deseo, te despojaste de la vanidad, de la educación y te has humillado ante mí. Pero sabes, necesitas nacer de nuevo. Amados hermanos, Nicodemo no lo entendió.
Y él dice, maestro, necesito entrar otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer. Tengo 50 años, tengo barbas largas, tengo una turbante, una túnica, etc. Y dice el Señor Jesucristo, no, Nicodemo, no. El que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar. El que no naciere, que fue la respuesta de mi Señor Jesucristo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar. ¿A dónde, hermanos? Al reino de Dios. El nacimiento biológico, amados hermanos, que es una de las vertientes de la teología de la nueva cultura, es indispensable. El nacimiento biológico es indispensable. Todo matrimonio con hijos sabe perfectamente bien que el niño, cuando anuncia su salida, se rompe la fuente. Y mi doctor sabe perfectamente bien. Si ese líquido amniótico que protege al producto se rompe, el niño anuncia su salida. Y es líquido, y es agua. Por eso dice el Señor Jesucristo, allí más tarde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, si tú no naces biológicamente, no vas a entrar al reino de Dios. Si tú no naces, no vas a estar ahí sentadito. Si tú no naces, no te vas a casar porque no naciste. O no has nacido biológicamente hablando. Así que el nacimiento biológico es necesario, amados hermanos, para ver el reino de Dios, para valorar y dimensionar la grandeza del reino de Dios. Pero hasta ahí. Para entrar es otro procedimiento. Para entrar es otro camino. Y a Nicodemo se le dice, Nicodemo, cuando yo te dije hay necesidad de nacer de nuevo, yo no me refería al nacimiento biológico. Pero te voy a decir una cosa, Nicodemo, que sí es necesario el nacimiento biológico. Si no, no puedes ni ver, menos entrar al reino de Dios. Y amados hermanos, es importante señalar que si el Señor Jesucristo nos hubiera hecho la misma pregunta, o el mismo cuestionamiento, o el mismo planteamiento, es necesario nacer de nuevo, más bien un planteamiento, no lo hubiéramos entendido. También hubieras dicho como Nicodemo, Señor, yo necesito nacer de nuevo. ¿Otra vez debo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? No lo entendió aquel varón académico, doctor en la ley y de los profetas. Por eso, amados hermanos, cuando inicié este mensaje con ustedes, dije que aquellos varones estaban muy equivocados. El hecho de que hayan calificado a mi Señor Jesucristo de ignorante porque no había pisado una universidad. Estaban equivocados. Este varón llamado Nicodemo no lo entendió. Él pensaba de que el nacimiento nuevo o el nuevo nacimiento tenía una tendencia biológica. No,
espiritual. Pero es necesario nacer biológicamente para entrar al reino de Dios. Amados hermanos, tiempo está terminado. Concluyo para dejar la segunda parte en la próxima predicación. Concluyo, amados hermanos, de la siguiente manera. Número 1, el deseo de Nicodemo de buscar al Señor Jesucristo. Este vino de noche al Señor. ¿Cómo está tu deseo? Y tú dices, es que ya soy cristiano. Qué bueno, bendito sea mi Dios. Ahora búscalo, ya no tanto como tu Salvador, sino ahora búscalo para adorarle, para platicar con Él, para plantearle tus necesidades. Y Él te va a bendecir con las manos abiertas, amados hermanos. A aquel que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, yo le exhorto o yo te invito, y a lo mejor no quiere acercarse al Señor Jesucristo porque tiene un título universitario, tiene mucho conocimiento en la cabeza, pero dije hace un momento, mi Dios no le interesa tu cabeza, tu conocimiento. Mi Dios le interesa el conocimiento que está en tu corazón. Porque Él desea limpiar ese corazón. ¿Quién podrá estar en el monte de Sión? El limpio de corazón. El limpio de corazón. Nicodemo, amados hermanos, nos enseña entonces a buscar al Señor Jesucristo, despojándose de aquel manto, de aquella cobija, de aquella etiqueta. ¿Y qué dirán? Por eso muchos no quieren entrar a una iglesia cristiana evangélica. ¿Qué va a decir mi amigo? ¿Qué va a decir mi amiga? ¿Qué va a decir mi vecino? Este que tantos estudios tiene, mira dónde está. Amados hermanos, el Señor no le interesa tu cabeza. El Señor le interesa tu corazón. El Señor le interesa tu corazón. El Señor le interesa como cristiano que estés en comunión con Él, con un corazón limpio. Búscalo, búscalo, y el Señor te va a bendecir. Dios te quiere bendecir a través de Jesucristo. Dios quiere bendecirte en todo tiempo y en todo momento. Pero también el Señor quiere que tú lo busques a solas. A solas. Nicodemo fue solo. No llevó equipo, no llevó escolta. Fue solo. Shalom. Shalom. Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios contigo. Amada hermana, amado hermano, siéntese segura, siéntese seguro que tú estás en las manos de mi Dios, creador de los cielos y de la tierra, y está para bendecirte.